Atención de Brigada Gang, hoy día les vengo a mostrar mi mazo Comandramon o Brigadamon, como quieran decirle. En realidad no es un mazo muy meta, pero es mi mazo favorito y es el que más juego en este juego de cartas. Y quisiera mostrarles mi perfil. Mi perfil es muy parecido a uno de un video que vi recientemente, actualmente, que es la estrategia agro o una estrategia más agresiva, a diferencia de lo que es comúnmente conocido en Comandramon, que es más defensivo y de bloqueo. La estrategia la saqué del canal Digipanda. Digipanda es un buen canal, así que les recomiendo que lo vean después de este video. Empezamos con los Digitamas. Estoy jugando 4 copias de mi Simón. Mi Simón es de BT14 y dice que cuando ataca, una vez por turno devolviendo 3 cartas Digibrigade o Digipolice de su nombre del trash al deck, al tope del deck, este Digimon consigue 2000 de ataque. Esta carta no la uso mucho porque en realidad los Digibrigade tienen muy poco ataque y 2000 no le hace mucha diferencia a los mazos que me he enfrentado. Mazos como, bueno, principalmente con el Jens, que es con la persona con la que más juego, que juega Sendrilmon. Este efecto es secundario, yo lo uso, y además por la siguiente carta los Comandramones tienen que morir, entonces yo lo usaría solo si ocupo efecto heredado para pelear contra otro Digimon más fuerte que quiero que está en blocker, por ejemplo, o que está suspendido y lo quiero eliminar. Ahí lo usaría si fuera una fase nivel 6, 5 o 6. Ahora vamos con la carta más conocida del deck, Comandramon de BT4. Esta carta, cuando se borra, revelas 3 cartas de tu deck. Cuando lo haces, y si una de estas cartas es Comandramon, puedes jugarla sin jugar su coste y poniendo el resto en el botón del deck. Esta es la carta más conocida del deck, yo la juego a 4 copias. Se revelan 3 cartas y sale un Comandramon. Es el meme clásico de Comandramon. Es una de mis cartas favoritas y también es la que más uso. Ahora al final del video les voy a mostrar estrategias de cómo usar al Comandramon de BT4. Por ahora vamos con la siguiente carta. Son 3 copias de Comandramon EX3. El efecto que tiene es Decoy. El efecto Decoy significa de que si un Digimon fuera a morir, este puede morir en su lugar. Esta carta en realidad es muy útil con otra carta que vamos a ver más adelante, que es High Comandramon, ya que el efecto de High Comandramon permite triggerearse. Y pues si te sale Comandramon, puedes jugarlo, matar a este Comandramon y dejar que High Comandramon siga viviendo. Eso lo veremos en las estrategias más adelante. El siguiente es el primer soporte bueno que tuvo Comandramon para hacerlo anti-meta en su tiempo, en los tiempos de BT14. Comandramon de BT14. Cuando se juega, revela 5 cartas de tu deck y te añades una carta Digibrigade o Digipolice a la mano. Después devuelves las otras 4 cartas o 5 cartas, dependiendo de la situación, al tope o al botón de tu deck en cualquier orden. Esta carta es muy buena. Tiene un efecto heredado también, que una vez por turno, si esta carta fuera a dejar el campo por el efecto de otro Digimon, borrando otro Digimon Digibrigade o Digipolice, eso lo previene. Esta carta tiene un muy buen efecto heredado que comparte con otras cartas, pero lo principal es su efecto principal, que te permite buscar cualquier carta del arquetipo. La juego a 4 copias. Por último, en la fase de rookies, vamos con el añadido más reciente de los Comandramones, el de BT16. Todos los turnos, todos los otros Digimones, Digibrigade o Digipolice, obtienen 1000 de ataque. Esto es bueno cuando tienes 2 copias de él en el campo. Yo lo juego a 2 copias, como ven. Es muy bueno porque su efecto heredado hace exactamente lo mismo. Entonces el chiste es tener por lo menos 2 copias y todos los Digimones que tienes van a obtener 2000 de ataque. Ahora vamos con uno que está muy infravalorado, que es Sildramon de la misma edición, BT16 on play, o cuando Digievoluciona, devolviendo, déjame enfocarme bien, devolviendo 3 cartas Digibrigade o Digipolice del trash en cualquier orden. Esta carta gana Rush y todos los Digimones con su efecto heredado ganan 1000 de DP,
que sean Digibrigate o Digipolice, que no sean el mismo. Este lo juego a 1, 2, 3 copias. Esta carta es muy infravalorada porque tiene Rush y además te permite reciclar cartas y ponerlas en cualquier orden. Esto se usa también en el combo con la opción que vamos a ver más adelante. Una de las cartas que no se usa tanto, pero igual la juego a 4 copias, es Seals Dramon de X3. Seals Dramon tiene un efecto muy simple. El efecto es Jamming. Jamming te permite atacar fácilmente. Lo evolucionas de un Comandramon por 2. Nunca lo vas a jugar por 5. Pero lo juegas por 2. Tiene 4000 de ataque y eso no importa mucho porque el Jamming es lo que importa. Evolucionas, atacas con Jamming, lo suspendes y juegas otra carta. Muchas veces yo lo encadeno con que hago Jamming y lo evoluciono a una carta a nivel 5. Su efecto heredado es que cuando juegas otro Digimon, Digibrigate o Digipolice, este obtiene Rush. Una de mis favoritas es High Comandramon. High Comandramon cuando ataca es todo un efecto triggering, así que se aplica antes de que cuando él mismo ataca. Él revela 3 cartas, si sale un Digibrigate o Digipolice que cueste 3 o menos, puedes jugarlo. También esta carta se llama Comandramon, así que se puede jugar con el Comandramon de On Deletion. Si te sale Comandramon en el efecto si te sale High Comandramon en el efecto de Comandramon On Deletion, puedes jugarlo porque esta carta, como ven ahí, dice regla, se llama Comandramon. Así que es un excelente efecto para tener un nivel 4. Todos los turnos, si fuera a dejar el área, es el mismo efecto de BT14. Puedes posponer su muerte, destruyendo otra carta si fuera destruida por efectos. Lo juego a 4, siempre a 4 esta carta. Es un staple, es muy buena. Después, Cargodramon de BT14, como les dije. Cuando estaba BT14 estaba en emisión Seekers, que es una novela china de los Digipolice. No la he leído, tengo interés de leerla solo por Comandramon, pero esto le dio un gran soporte al arquetipo. Como iba diciendo, Cargodramon, el primer nivel 5 que vamos. Cuando otro de tus Digimon es borrado, revelas 3 cartas de tu deck y puedes jugar un Comandramon entre ellos. Es muy parecido al efecto de BT4 de Comandramon, solo es que es un efecto heredado y es cuando matan a otro Digimon, haciendo alusión a su nombre de que es un cargo. Esta la juego a 4 copias y trasheas el resto. Eso es importante también porque hay muchos efectos que se necesitan cartas en el cementerio, digo en el trash, y vas a necesitar cartas para usarlas, como por ejemplo Seals Dramon con Rush. Como les dije, 4 copias. Esta es uno de los añadidos más recientes que tenemos del arquetipo de BT16. On play o cuando Digievoluciona, revelas 3 cartas de tu deck. Por cada una que sea Digibrigate o Digipolice en su nombre, reduce el coste de todos los Digimones del oponente por 1. Después, devuelves estas cartas al tope del deck y borras una carta que cueste 4 menos. Esta carta es muy buena. Esta carta es conocida como el Mata Aces. ¿Por qué? Porque cartas como esta de aquí, que tiene 7 de memoria, le revelas 3 cartas, tendrá 4 y podrás activar el efecto porque tiene 4. Lo matas y como es un ace, ganas 4 de memoria, lo que significa que en realidad esta carta te costó 3 de memoria si haces eso. Es un combo muy bueno que voy a mostrarles más adelante. Su efecto heredado es que cuando otro Digimon, Digibrigate o Digipolice es jugado, puedes Digivolucionar una carta. Muy buen efecto, yo lo juego a 4 copias como la mayoría de las cartas Comandramon. Esta es una de mis favoritas, una de mis cartas favoritas de todas es Brigadamon de BT14. Me gusta mucho el diseño, es como un Wargreymon pero militar. Tiene 3 efectos. Cuando Digievoluciona, borras un Digimon que cueste 7 o más. Borras un total de 7 de cartas del oponente que sean Digimones. O sea que puedes tener, por ejemplo, digamos 2 cartas nivel 3, son 6. Puedes hacer eso, puedes borrarlas ambas. En el turno del oponente, todas tus cartas con Digibrigate tienen blocker. Y al final de tu turno revelas 3 cartas y puedes jugar unas cartas que sean un coste total de 7
que sean DigiBrigade o DigiPolice en su nombre y borrar el resto, trashear el resto. Se juega a 3 copias. Yo antes lo jugaba a 4 porque antes no habían tantas opciones para nivel 6 hasta que salió esta carta. Esta carta no es del arquetipo DigiBrigade o DigiPolice. Es de las pocas cartas que no son del arquetipo en este mazo, pero es necesaria para la carta que sigue más adelante. Esta carta es Shadow Seraphimon. Shadow Seraphimon es un esencial en los mazos amarillos y negros. Yo diría de que es un staple. No creo que lo baneen en la próxima banlist, pero sí considero que es una carta excesivamente fuerte. Para empezar, es un ace. Segundo, tiene blocker, tiene on play o en digivolving y digivoluciona por 3 una carta del oponente. Ese es su efecto más rápido. Tú ves que tu oponente tiene una carta nivel 6, lo juegas, pagas 7, no importa mucho porque digivolucionas por 3 la carta del oponente y tiene blocker, y no importa mucho porque su segundo efecto es bastante bueno, de que cuando una carta del oponente cambia una vez por turno, una carta del oponente, todos los turnos, una carta del oponente cambia objetivo, tú puedes reducir un 5000 de ataque o de DP un Digimon del oponente. Eso no es específicamente el que atacó, puede ser cualquiera. Tú puedes hacer que, por ejemplo, demos un ejemplo aquí. Voy a sacar 2 cartas. Digamos que tienes este Comandramon y este Comandramon y estos van a atacar. Entonces, digamos, este Comandramon va a atacar, este bloquea, este se muere porque este ataca más. Y tú aplicas su efecto y matas de colación al segundo porque tiene menos de 5000. Y así te llevas 2 bichos del oponente de una sola vez. Esta carta yo la jugaba a 1, pero en realidad es muy buena. Yo solo la jugaba a 1 porque tenía una copia. Pero miren, tengo 4. Se juega a 4 sí o sí. Esta carta es excesivamente buena. Es una de las mejores cartas que tiene el mazo. No, sí juego 4 Brigadamon. Disculpen, juego 4 Brigadamones. Se había mezclado. Espera, ¿se había mezclado? Sí, juego... Ese es un error mío. Juego 4 copias de Brigadamon. Igual voy a dejar la lista del deck en una imagen y también en la descripción para que no haya confusiones. Bueno, siguiendo con el video... juego 2 copias de Chaosmon de Chaosmon nivel 7 BT16. Esta carta en realidad es muy gimmicky. Nunca la he... Bueno, sí, en DCGO la he usado solo una vez por su efecto de DNA Digivolve. DNA Digivolve fusionas una carta amarilla nivel 6 y una carta negra nivel 6 con costo 0. Esta carta tiene Barrier, Blocker y Partition. Partition significa de que si fuera a morir, puedes tirar esta carta a la trash. Y las 2 cartas que están en su heredada se dividen y van al campo de vuelta. Eso es muy bueno porque tienes, por ejemplo, estas 2, que son las fusiones más comunes. Y creo que la única que puedo fusionar actualmente. Y activas el on play de Shadow Seraphimon Ace. Y le haces de Digivol 3 de vuelta al oponente. Eso es un combo muy bueno. Otra cosa que hace esta carta es que tiene When Digivolving, desdigivoluciona por 3 a un oponente. Después, si este Digimon tiene 8000 o menos de ataque, después este Digimon del oponente tiene 8000 o menos. Al final del turno, y este es un efecto bastante único, trashea, al final del turno el oponente trashea el tope de ambos jugadores del security stack. O sea, de que es como un contrarreloj y va a estar constantemente quitándole seguridad. Igual este es como en un final boss, es para terminar el juego, pero igual le da presión al juego, a la misma partida. Además de que se puede mantener en el juego porque tiene barrier. Ahora vamos con las opciones. La primera opción, Metropolitan Police Department, Community Safety Bureau, Crime Security, Metropolitan Police Department, Community Safety Bureau, Cyber Crime Division Investigation Unit 11, Digimon Crime Response Team.
dije, por fin, tardé como 5 intentos. Es la carta principal de las options que vamos a jugar. La vamos a jugar por 4. Tiene 2 efectos. Sin contar el security. En el main revelas 3 cartas, te añades una carta Digibrigate o Digipolice entre ellas, después devuelves todas al tope del deck en cualquier orden. Después pones esta carta en delay. En siguiente turno ocupas el efecto de delay. Es un efecto muy parecido, revelas 3 cartas, solo que esta vez puedes jugar una Digibrigate o Digipolice que cueste 4 o menos sin pagar el coste y trayendo el resto. Mientras que Security revelas 3 cartas, te añades una y después pones esta en el Battle Area, es como haberla jugado. Se juega 4 copias y es muy importante jugar esta carta porque puedes combiarla con, adivinen, Shadow Seraphimon. Ya que puedes ver cualquier carta y ponerla en el orden que quieras, podrías poner a Shadow Seraphimon en el tope del deck o casi en el tope del deck en caso de que tengas un Commandramon en el campo o en caso del Commandramon on Deletion. Podrías hacer que el orden sea importante. Y vamos con una de mis cartas favoritas. También esta es opción, lo uso a 2 copias. Se llama DSD Bomb. Es una opción, es como yo le digo la bombita. Evoluciona a un Digimon y después devolviendo 3 cartas Digibrigate o Digipolice del trash al tope del deck, puedes borrar una carta que cueste un total de 6 Digimon del oponente. O sea, evolucionas, por ejemplo, podrías por ejemplo tener una carta nivel 5, lo evolucionas a una nivel 4, que normalmente tienen 4 de memoria, y lo borras. Eso es una muy buena carta, pero se juega a 2 copias porque cuesta 4 y eso puede briquear a tu mano. También es una muy buena alternativa cuando te sale en Security. Y por último, estas 2 cartas, las más recientes de LM, 2 copias de Black Scramble. Black Scramble lo que hace es que en el main, un Digimon negro, uno de tus Digimones negros fuera a evolucionar de la mano, el coste se ve reducido en 3 y después pones la carta en delay. El efecto de delay en el siguiente turno es que si tu oponente tiene un Digimon delay, puedes devolver una carta Digimon negro de tu trash al tope de tu deck. Y si no lo haces, y si tú no tienes un Digimon, puedes jugar una que cueste 2000 o menos. Esta carta fue hecha para Commandramon. Es una carta muy buena porque, adivinen qué, las 2 cartas Commandramon nivel 3 más útiles que tenemos son las más fuertes. Sería el Commandramon Buscador y por último el Commandramon on Deletion. El Commandramon on Deletion sería la opción principal. Y ese es mi mazo. Ahora les voy a decir un par de combos que pueden hacer. Bueno, ya tengo preparadas las cartas. El primer combo y el más simple es Commandramon. Commandramon on Deletion es saca la seguridad, espera que te mate y de que te salga en el revela 3 cartas High Commandramon, ya que se tiene en su nombre Commandramon. Y a pesar de que sea una nivel 4 y que cueste 4, los requerimientos de la carta te permiten jugarlo. El segundo combo es el buen attacking de Commandramon, que como les dije es un trigger, por lo que puedes atacar directamente a la seguridad de que te salga el Commandramon Decoy, que lo olvidé sacar. A ver, el Commandramon Decoy. El Commandramon Decoy, te sale el Commandramon Decoy con la ruleta, cae. Digamos de que te sale, no sé, un Shadow Seraphimon o esta misma carta. Se matan a High Commandramon, hipotéticamente hablando, y tú dices, no, porque cayó High Commandramon, así que puede morir en su lugar. Así que High Commandramon se mantiene en el campo y puedes seguir evolucionándolo o siguiendo atacando para seguir el siguiente turno. El otro combo que les quiero hablar es este. Tú tienes un Tandramon, activa su efecto cuando se juega un play o cuando se evoluciona. O normalmente esto es cuando evoluciona porque cuesta 7.
haces que todos los Digimones del oponente cuesten 3 o menos idealmente, ya que casi todas las cartas son Digibriquete de Please. Inmediatamente antes de atacar, o antes de gastar tu memoria en otras cosas, lo Digievolucionas a Brigadamon. Y el efecto Digivolving destruye cartas que cuesten 7 en total. Y como redujiste por 3 todas las cartas del oponente, tienes más objetivos o incluso podrías eliminar una carta nivel 6. El siguiente combo que tenemos es con Shadow Seraphimon. Los fusionamos con Chaosmon. Y cuando Chaosmon fuera a ser borrado, podemos hacer barrier y todo eso, pero digamos que fuera a ser borrado, se dividen por el partition de Chaosmon y se aplica otra vez el on-play de Shadow Seraphimon. Y para colmo, no hemos perdido el Ace, así que todavía no tenemos el efecto de Overflow. Por último, este es un combo que había visto en el video que había mencionado antes de Digipanda, que es muy ingenioso porque tú ocupas el efecto de el nombre, vamos a decirle el nombre largo, porque ya intenté 5 veces decirlo anteriormente. Vamos a decirle el nombre largo y digamos que te salen estas 3 cartas. Tú pones a Shadow Seraphimon en el tope. Y en el siguiente turno podrías jugar a Shadow Seraphimon, ya que te salió en el turno de robo. O quizás en un Digitama o algo así. Pero bueno, este es un mazo, no es para ganar torneos. No he ganado ningún torneo con este mazo, pero sí, y definitivamente he ganado partidas y me he divertido con él. Este mazo, además, ojalá le podrían sacar soporte en BT21. Yo creo que sí le van a sacar un Brigadamon Ace en BT21. Habrá que ver el próximo año. Y hablando de eso, estoy grabando esto el 31 de diciembre de 2024. Así que les deseo un feliz año nuevo. Y eso ha sido todo, Brigada Gang. Nos vemos en el siguiente video.